se han apostado en ciertas zonas del norte de Quito, supongo que esperando algún tipo de decisión por parte de sus dirigentes. Y he visto alguna circulación de algunos taxis, pero vacíos. Ajá. Y supongo que se están trasladando en los puntos de encuentro. Lo que entiendo es que existen una serie de puntos de encuentro que en distintas zonas donde esperarán decisiones para ver cómo actúan en el transcurso del día. Y hay imágenes de que algunos taxistas que decidieron salir a trabajar están siendo agredidos por sus compañeros. Qué pena que eso sea una imagen que se repita siempre. Hace un momento conversábamos aquí con Jorge Lince, que es el Intendente Nacional de Seguros, y yo le preguntaba por la situación de Seguro Sucre. Nuestra intervenida habla de algunas investigaciones que se han hecho y me mostró unas multas que ha tenido Seguro Sucre que en 3 años no superan los $15,000. Para los millones que ha manejado Seguro Sucre, para las dudas que genera esta monopolización que logró Seguro Sucre en 10 años, en los últimos, bueno, ya van 14 además, ¿no? No es nada. Ustedes publicaron, me refiero a tu portal, una investigación sobre el negocio de Seguro Sucre. Cuéntanos un poquito. No ha sido un trabajo fácil, tal vez sea uno de los trabajos que más desafíos nos ha provocado, porque venimos trabajando aproximadamente un año. Y uno de los principales problemas que enfrentamos fue el acceso a información. No existía información clara, y cuando la logramos conseguir, la información se encontraba dispersa y desordenada. En primera instancia recurrimos a la ayuda del coronel César Carrión como asambleísta, y le pedimos que a través de su despacho tramite una serie de pedidos de acceso a la información y de entrega de información relacionada a temas de seguros en los sectores estratégicos, en tiendas de SELEC, Secretaría del Agua, Petroecuador, sobre todo, y Fuerzas Armadas. De todas estas instituciones, nosotros lo que esperábamos es que nos remitan tanto el contrato de seguro como las notas de cobertura de reaseguro. Uh-huh. Y nunca tuvimos eso en ninguna institución, Milton. O sea, nunca pudimos observar o tener acceso a un contrato, ¿sí?, en el cual se anexen el contrato de reaseguros, por así llamarlo. En ninguno. Hicimos una búsqueda en el sistema de compras públicas y obtuvimos un resultado de unos 2,000 contratos de seguros. Los analizamos todos, absolutamente todos. Y siempre nos encontrábamos con el mismo problema. En ninguno de los contratos se anexó o se estableció o se entregó las notas de cobertura de reaseguros. Es decir, que estos procesos de contratación, que en los 10 años del correísmo y también en esta parte del gobierno, que es mucho más en verdad, que estamos hablando un monto de los 2.800, 3.000 millones de dólares, no existe un solo documento, pero uno solo, que identifique cómo se manejó el sistema del reaseguro, ¿sí? Entonces, esto tal vez se convierte en uno de los eventos más opacos, más oscuros y más corruptos de la historia de la Revolución Ciudadana. Es uno de los huecos negros. ¿Qué quiere decir? Explícanos, antes de avanzar, que no consten los contratos de reaseguros de Seguro Sucre. Cuando Seguro Sucre emite una póliza para el aseguramiento de cualquier tipo de siniestro a favor de una empresa estatal, entiéndase, como pongamos por ejemplo Refinería Esmeraldas. Uh-huh. Si en algún momento existiese algún tipo de siniestro, la aseguradora debe cubrir con los costos de lo que significan los siniestros, ¿no? Pero como Seguro Sucre no tiene la capacidad para pagarlos, lo que hace es emitir pólizas de reaseguramiento en el extranjero, ¿sí? Y para eso se vale de brokers que buscan los mejores costos internacionalmente para reasegurar el seguro que Sucre, que se ha depositado en Sucre. Eso siempre sucede, y por lo regular, y ya de alguna manera han determinado que buena parte de los reaseguros que tenía Sucre se trasladaron en el 100% de la prima. No nos digamos 100%, pero hasta el 99%. ¿Qué significa? Que yo, Petroecuador,
le entrego los recursos para que me emitan una póliza y yo, Seguro Sucre, emito por casi ese mismo valor, ¿sí?, unas notas de cobertura a favor de la reaseguradora en caso de que exista algún tipo de siniestro. Es decir, yo saco la plata del Estado y en donde efectivamente termine ese dinero es en las reaseguradoras, ¿sí? Y hasta ahora no hemos podido conocer exactamente cómo se han generado esos procesos de contratación de reaseguros. Y aquí obviamente hay sorpresas, porque de alguna manera eso es lo que nosotros hemos logrado determinar. ¿Quién ha logrado controlar a través de un monopolio el sistema de reaseguros en el Ecuador? ¿Ese es quién? Ese es uno de los grandes, no sé si hallazgos, porque esto es un secreto a voces, pero no había una serie de documentaciones públicas que identifiquen este tipo de problemas. Nosotros hemos identificado que existen dos grupos económicos ligados al tema de reaseguros en el Ecuador que han manejado absolutamente todo, ¿sí? Casi como carteles de mafia, casi como carteles de mafia. El uno relacionado a los hermanos Merlo, ¿sí?, y el otro relacionado a Diego Sánchez Silva, ¿sí? Diego Sánchez Silva tal vez sea la persona que tenga mayor acceso o tuvo el mayor porcentaje de contratos de reaseguros en el país, valiéndose de un broker internacional, un experto conocedor de seguros, que ha estado vigente en el Ecuador aproximadamente 14 años, es decir, esto no es nuevo, esto existía ya antes de la Revolución Ciudadana, y han quedado eventos o condiciones en la historia de los recientes de este país que han demostrado que este hombre, que se llama Andrew Hay, es un norteamericano, ha sido el broker que ha asegurado o reasegurado prácticamente a todo el sistema estatal del país desde hace 14 años. Son las 8 de la mañana, 16 minutos, conversamos con Cristian Zurita. ¿Cómo es posible que dos grupos económicos privados puedan tener ese nivel de injerencia en una empresa del Estado que hizo muy buenos negocios? Primero porque... ¿Qué contactos tenía? Bueno, son grupos económicos que se han ido desarrollando poco a poco, que de alguna manera han nacido de otras empresas aseguradoras grandes en el país y que poco a poco se han ido constituyendo con fortalezas a través de sus brokers de reaseguros internacionales, ¿sí? Y con la llegada de la Revolución Ciudadana esto se convirtió en un hoyo negro, ¿sí?, en el cual nadie tenía control y pues tuvieron la oportunidad de desarrollar con tranquilidad sus negocios. ¿Qué provocó esto? O sea, aquí tenemos como dos eventos, no estoy hablando en tiempos lineales, no es que me estoy refiriendo en temas cronológicos, pero hay momentos muy importantes, por ejemplo, la emisión del decreto de Alexis Mera en el año 2009, en el cual se establece que solo Seguro Sucre debe ser contratada por el sistema estatal para la emisión de seguros, ¿sí? Ese fue un punto de quiebre. Este es un punto de quiebre, es decir, un punto de no retorno hacia un sistema que terminó cooptado por estos dos grupos y generando las pólizas luego ya a su antojo, porque en el desenvolvimiento de este gran reportaje que nosotros hemos presentado, y es un gran reportaje, digo, porque tiene 25 páginas, ¿sí? Es una historia que cuenta cómo se fueron sucediendo los hechos en los que han sido públicos y en otros hemos sintetizado y en otros que son nuevos. Va contando efectivamente cómo Sucre fue aumentando el valor de las primas en perjuicio de cada una de las entidades estatales sin que exista una justificación técnica para ello. Y aquí está el segundo punto. En cierto momento, no puedo especificar las fechas en este momento, porque es un reportaje así extremadamente largo, existe el cambio del sistema de control de la superintendencia de bancos a la superintendencia de compañías. Cuando sucede esto, se genera como un espacio de transición y un hoyo negro en el cual efectivamente nadie se preocupa por investigar o controlar qué es lo que está sucediendo dentro del sistema asegurador y dejan actuar a Sucre de manera arbitraria. Y esto lo saben todos los ejecutivos de empresas aseguradoras del país. Y para ellos sí ha sido un secreto a voces conocer que tanto los hermanos Merlos
como Diego Sánchez Silva, han sido los grandes beneficiarios de estos contratos. Y nosotros aquí manejamos una hipótesis, sí, que es lo que nosotros, porque al presentar este reportaje no es que se termina, sino que estamos apenas destapando este enorme hoyo negro que ha significado Sucre. Nosotros consideramos que el sistema de corrupción por año en Sucre es alrededor de 75-80 millones. Eso es lo que se llevaron en Sucre, ¿sí? Por año en los últimos 10 años. O sea, estamos hablando de 75 a 80 millones de dólares, siendo conservadores, Milton, siendo conservadores. Es decir, que podríamos estar hablando de un monto de corrupción muy parecido a los sobreprecios que generó Odebrecht, ¿sí?, en todo el periodo de la Revolución Ciudadana, porque los sobrecostos provocados por Odebrecht, que es el escándalo más grande que existe en Ecuador y en la región, son de 870 millones de dólares. Estas son suposiciones, porque no existen las cifras verdaderas. Pero ya existen cifras que tanto Fiscalía como la UAFE y el Servicio de Rentas Internas ya manejan, ¿sí? Y ellos más o menos, o sea, yo había considerado esta cifra a través de un diálogo y entrevistas con varios grupos aseguradores. Pero esta cifra que yo te estoy dando en este momento ya está reflejada en informes manejados por la UAFE y el Servicio de Rentas Internas. Porque no hay acceso a los contratos. Todavía no hay acceso. O sea, a los slips de reaseguros en las cuales yo pueda coger este reaseguro A, con este contrato de seguro A, con este sistema de reaseguramiento A, no hay. O sea, no hay forma de que nosotros podamos conocer cómo se dio eso. Bueno, Cristian, hablábamos hace un momento del punto de quiebre y del punto de no retorno. Y del no retorno hasta ahora, si no me equivoco, ¿no? Pero realmente esto tiene que ver con una decisión así, tomada por el presidente Correa en ese momento, que dijo: mañana se aseguran las aeronaves de Fuerzas Armadas y todo el tema del Estado con Seguro Sucre. Él lo decidió. Él fue el que tomó esa decisión. Claro, la justificación pública que dio Rafael Correa entonces, que era el año 2009, es que el dinero que se emite a favor de pólizas no debe ir a empresas privadas, sino que tiene que ser tramitada por la empresa estatal, porque el dinero se queda en el Estado. Sí, esa fue una de las grandes justificaciones, y lo dijo públicamente. Sí. Ahora, esto fue un comentario y una decisión, primero temeraria y segundo mentirosa, porque buena parte de los recursos que se desembolsan para emitir una póliza de seguros terminan generando el reaseguro para cubrir cualquier tipo de siniestro que exista. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que se da este proceso? ¿Sí? Yo aseguro, ¿sí?, por 10 millones y supuestamente el reaseguro me sale por unos 9 millones. Pero lo que nosotros entendemos y lo que efectivamente buena parte del sector asegurador entiende es que no se aseguraba el monto real, no se aseguraba el 100%, se aseguraba mucho menos. ¿Por qué? Porque se llevaban la plata, porque se llevaron. O sea, un vehículo que costaba 50 lo aseguraban en 30. No podemos hablar en el caso de un vehículo, pero sirve como un ejemplo. Digamos el sistema, volvamos al tema refinería. Ya, okay, sí, en un monto, digamos que asegurar la refinería puede haber costado, me estoy inventando la cifra, esto es un ejemplo, que costaba 20 millones, ¿sí? El reaseguro debía costar un promedio de 15 millones aproximadamente, ¿no? Sí. Pero no se aseguraban esos 15 millones, se aseguraba por mucho menos, hasta por la mitad, 7, 8, hasta 9 millones, y el resto se entregaba al broker internacional. Y afuera se repartían el dinero. ¿Sí? O sea, si es 15 millones y yo solo aseguro 8, ¿ya? El resto de los recursos yo me lo reparto. Eso es lo que deja en evidencia este gran reportaje que estamos presenciando. No porque tengamos acceso a la información del reaseguro, sino porque estamos contando detalle a detalle cómo es que las primas, el aumento de las primas no justificadamente, evidencia de que hubo un sobrecosto en la emisión de las mismas, ¿no? Entonces, para que tú puedas emitir un costo mayor de una póliza de seguro, significa que tiene que haber un estudio de riesgo que canalice por qué estoy aumentando ese costo.
Y las evidencias a partir de 2018, que nosotros hemos encontrado muchas, es que existen procesos de reaseguramiento que empiezan en 21 millones de dólares, de aseguramiento, perdón, y se bajan hasta 15 millones, es decir, hay 7 millones de dólares de diferencia, generado por la propia Sucre, cuando el presidente de la República actual, Lenín Moreno, dio la orden de que entren en competencia a otro tipo de empresas. Y eso se ha evidenciado en los procesos, en los concursos, que prácticamente ninguno se dio a favor de las empresas que concursaron, sino todos siempre a favor de Sucre. Pero se evidencia, por ejemplo, en el caso de la FAE, se evidencia cómo seguros que cuestan 21 millones de dólares propuestos por Sucre, luego terminan reduciéndose a 15 millones, es decir, 7 millones de diferencia en la emisión de una póliza que nadie ha justificado y que mucho menos la superintendencia de compañías, que es la gran responsable en este tema, haya hecho algo o haya emitido. Nosotros le pasamos un cuestionario a la superintendencia de compañías para que nos explique cada uno de estos detalles que están expresados en el reportaje, y la respuesta fue apenas hemos iniciado, ¿sí?, un proceso de control técnico e investigación de lo que ha sucedido en el sistema Seguro Sucre. Cristian, aquí en su reportaje, aquí hay un dato bien interesante que dice: hasta el 2006, de un total de 40 compañías de seguro, Sucre tenía una participación de apenas del 1,82% en el mercado y ocupaba el puesto 22 en el ranking por prima neta pagada. Un año más tarde, su situación no varió mucho. Subió apenas un escalón en ese ranking, pero en el 2008, lo que hablábamos, cuando Correa empezó a configurar el ambiente legal propicio para que la platita quede en el sector público. Con esa frase y bajo el argumento de quitar el negocio de los seguros del sector privado, Correa justificó su decisión de que Seguro Sucre maneje las pólizas de vehículos y de las empresas del Estado y así incremente sustancialmente sus ingresos por primas. Ahí está el cambio brutal del que hablamos, el cambio de la noche a la mañana. Sí, y ahí está la generación de los actos de corrupción. Y en estos actos de corrupción en los cuales los ministros, sí, pongamos el caso del ministro de Defensa. El ministro de Defensa sabe. Pero el ministro de Defensa sabe y ha visto y ha sido testigo de cómo se han aumentado los costos de las primas para la emisión de las pólizas. Y luego, en los mismos concursos emitidos por Fuerzas Armadas, existen estas enormes diferencias de hasta 7 millones en los que se bajaron los precios. Entonces, aquí es difícil pensar que nadie sabía o nadie conocía o nadie entendía qué es lo que estaba pasando en este sistema. Entonces, digamos que esto es el tema evidente, los hechos evidentes con los cuales nos hemos encontrado, y luego aparece todo el sistema del reaseguro, ¿no es cierto?, en el cual ya vemos que las propias empresas relacionadas al grupo de los hermanos Merlo con el grupo de Diego Sánchez ya generan sistemas claros de control al interior de Sucre. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, perdón que sea reiterativo, pero en el mes de enero, diciembre de 2018, enero 2019, existe un brutal cisma al interior de Sucre por el manejo de reaseguros, ¿sí? El broker internacional Guy Carpenter descubre, y esto sí es nuevo, o sea, hay gente que en el sistema de reaseguros no conocía, lo conoce, pero esto no se ha divulgado. Descubre que su gerente regional está cometiendo actos de corrupción en Ecuador. Y lo despide. Y esa persona se llama Andrew Hay. Sorpresivamente, Guy Carpenter, que es el broker internacional de reaseguros de Sucre, decide dejar el Ecuador. En un acto sin precedentes y generando una conmoción regional de que nadie entendía por qué esta gran empresa norteamericana se va del Ecuador y deja sus operaciones. Inmediatamente Sucre tiene que buscar un nuevo reasegurador, un nuevo broker de reasegurador, y se topa con un reasegurador que se llama BMS, ¿sí? Y quien asume la dirección de BMS, ¿sí?, que es un pequeño broker internacional de reaseguros, en la oficina de Miami, es el propio Andrew Hay. ¿Y quién tiene la relación directa con el señor Andrew Hay en Miami? Es el señor Diego Sánchez Silva, ¿sí?, que es el principal reasegurador de este país. Ahora, hay que entender quién es él.
¿sí? Y hay que decirle al país que él era asesor de José Serrano y amigo personal de José Serrano. Entonces, este es un tema que supera no solo el tema Seguro Sucre, ¿ya? Y que ha constituido una gran corporación, sí, en el cual es en verdad un tremendo poder político en este país. Mire, Cristian, ¿qué debe pasar con Sucre? ¿Cuál es la decisión que se debe tomar con esta aseguradora? A ver, el gran problema es que aquí se ha constituido un sistema de corrupción en el cual se han consolidado grupos económicos que están medrando de Sucre. Lo que vamos a ver es un desplazamiento de la empresa Sucre y la posible consolidación de otros grupos del sector seguros en el cual sigan actuando de la misma manera. Ya, no vamos a encontrar una diáspora. O sea, de lo público a lo privado. Sí, va a existir un proceso similar de lo público a lo privado, porque ya está sucediendo, porque ya existen empresas del sector seguro que están cooptando ciertos contratos en otros montos, obviamente, pero manteniendo este mismo sistema de manejo internacional a través de los brokers de reaseguros. Entonces, lo más probable, como en este país no existe ningún tipo de control, es que veamos lo que pasa en Seguro Sucre trasladado a otro grupo económico en el sector privado. O sea, y ya nos han dado algunos ejemplos de cómo se manejó Sucre en el periodo Lenin Moreno. Uno de los grandes ganadores fue el señor Jurado Bejar, a través de los contratos y a través de ser uno de las personas que prestaba servicios a Sucre. Los montos facturados por Sucre a favor de Jurado Bejar y su empresa GEA no son poca cosa. Estamos hablando alrededor de los 60 millones de dólares. Es decir, hay mucho dinero, no solo por el tema de reaseguro, sino por el tema de otro tipo de servicios que prestan personas relacionadas al actual gobierno, pero obviamente no hay que descuidar que que el eje central de este tema se llama reaseguros. Aquí, claro, por ejemplo, el tema del BIES. Hay un reclamo de 60 millones de dólares que todavía no está solventado. Dicen que hay un pago de 21 que ya se hizo. El tema Petroecuador, 34 millones de dólares. Y aquí estoy leyendo el caso del avión de TAME. Sucre cobraba, dices tú en tu reportaje, una tasa del 3.7% y por un Boeing 727-200 con mejores condiciones técnicas. La aseguradora subió el canon al 7%. El caso del avión TAME me acordé ahorita que lo leo. No había forma de determinar el aumento de la prima si es que no existía una justificación de perfil de riesgo que genere eso. ¿Ya? Es decir, si yo aseguro mi casa este año, digamos que en 100,000, y pago una póliza, digamos, por 5,000, y el próximo año me aparece una póliza de 9,000, no, la aseguradora me tiene que explicar por qué, sí, es más cara esta contratación y por qué, y seguramente me dirán que mi casa tiene un perfil de riesgo mayor y tendrán que explicarme por qué tiene mayor. Sí, es lo que tiene que haber sucedido en cada uno de los casos. Y esta documentación, Milton, no existe. No hay absolutamente nada. No, esa información ni siquiera hay. Lo que existen son los contratos de seguros y están escondidos, o los tienen bien guardados, los slips de reaseguros, o las notas de cobertura. Y esperamos que exista algún momento en la apertura o a través de la superintendencia de compañías que le exijan a Sucre presentar cada uno de los contratos firmados con el sector estatal, con sus documentos de cobertura y sus documentos de cobertura de reaseguro para exactamente entender qué es lo que sucedió. La actitud entonces no ha cambiado en este gobierno, sigue siendo lo mismo. Ha cambiado, obviamente, sí existe un aire y gracias a ese aire es que se logra identificar todos estos problemas, porque ya entró en ciertos momentos competencia para entrar a concursar con precios en diferentes primas de algunos montos que están explicados en el reportaje. O sea, es decir, yo sí reconozco que ha existido un paso fundamental para entender y permitir dar los primeros pasos para transparentar estos procesos. Pero todavía estamos con los grupos privados totalmente consolidados en la estructura de Sucre, ¿no?
Bien, 8:33. Gracias, Cristian Zurita, por contarnos al detalle esta investigación que has realizado tú con Fernando Villavicencio, de la cual imagino que habrá otra parte, ¿no? Sí, este trabajo han actuado alrededor de 7 periodistas en distintos periodos, con distintas información en la cual hemos logrado sintetizar en lo que estamos presentando en este momento. Bien, gracias. Vamos a la pausa y volvemos con más. En la Panamericana Norte hay cierre de vías, hay concentración de manifestantes y agresiones. Algunos están lanzando piedras, están agrediendo a las personas que están circulando por el lugar. Tengan cuidado, Panamericana Norte. Vamos a la pausa.